Buenos días nuevamente, bienvenidos todos y bienvenidos sobre todo los que nos están acompañando hoy por primera vez. Esperemos que esta palabra que el Señor nos va a regalar el día de hoy sea de bendición para ustedes, para todos los que siempre nos acompañan y para todos los que nos van a ver luego por nuestro canal de YouTube. Ahí decía Iván algo muy cierto, que es que la palabra de Dios está llena de muchas promesas para nosotros. Pero si nosotros no las conocemos y no nos apropiamos de ellas, es como que si no existieran, no están allí, como que si no estuvieran para nosotros. Si Dios nos dice que nos puede dar sanidad y nosotros no creemos en esa palabra, pues podemos pasar por enfermedades y nos podemos morir y el Señor nunca nos va a sanar porque no nos aferramos a las promesas del Señor. Pero también es verdad que conjuntamente con todas esas bendiciones que Dios nos quiere dar, también hay mandatos. Él lo único que nos pide en su palabra es que seamos obedientes. Eso es lo único que Él nos está pidiendo para que nosotros podamos disfrutar de sus bendiciones. Y esa obediencia es una obediencia que nos conviene porque el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. El Señor establece en su palabra que sus planes son para nosotros siempre de bien y no de mal. Una cosa es lo que nuestra carne anhela y desea, nuestro pecado, el que traemos, el pecado original, y otra cosa es lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios siempre quiere lo mejor. Dice su palabra que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Somos nosotros los que desviamos y somos nosotros los que nos salimos del tiempo de Dios y somos nosotros los que decimos si es bueno o es malo conforme a lo que a mí me interesa. Pero tenemos que tener claro que siempre la voluntad de Dios va a ser lo mejor para nosotros. Él es como un padre amoroso que quiere siempre lo mejor para sus hijos, pero también es verdad que muchas veces nos tiene que reprender, nos tiene que permitir pasar por pruebas y por dificultades porque son las únicas que nos permiten crecer. Es por eso que el Señor ha puesto en mi corazón que hoy le hable de este tema, que es las consecuencias del pecado. Todos en algún momento hemos dicho, sí, esta persona está en pecado o esta persona ha cometido pecado, pero ¿realmente entendemos las implicaciones que tiene el pecado en nuestras vidas? Entonces, esto es un tema que por mucho que nosotros lo escuchemos, siempre es importante volverlo a escuchar, porque es algo que tenemos que recordar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, para que sea el Señor guiando mis palabras y para que sea el Señor abriendo los corazones de ustedes para que puedan recibir esta palabra como lo que es, ¿ok? Palabra de Dios. Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, quiero darte las gracias, Padre, por permitirme y regalarme la bendición de poder traer a ti en tu nombre, Padre, esta enseñanza. Yo te pido, Señor, que seas tú, Padre, guiando cada una de mis palabras. Fuiste tú el que me guió a este tema. Padre, fuiste tú el que me permitió organizar esta prédica. Yo te pido que no diga yo ni una sola palabra que salga de mi carne o que salga de mi boca, que sea yo la que le está diciendo, Señor, sino yo quiero ser un instrumento tuyo, Padre. Yo te pido que prepares los corazones y las mentes, Señor, de cada una de las personas que van a recibir esta palabra, Padre, para que podamos ser edificados, que es al final lo que tú quieres que nosotros recibamos con tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, cuando hablamos de consecuencias del pecado, lo primero que tenemos que aclarar qué es pecado. El pecado viene de la palabra hebrea hatak, que significa errar en el blanco o no alcanzar una meta establecida. Esto quiere decir que cuando pecamos no acertamos o nos desviamos de lo que hubiese sido correcto hacer. Fíjense que este concepto de pecado es distinto a lo que nosotros, o quizás yo, voy a hablar por mí, cuando yo estaba preparando esto yo dije, wow, o sea, es un concepto, es una forma distinta de ver lo que es el pecado. Pecamos cada vez que debimos haber hecho, según Dios, las cosas de tal manera y las hicimos de otra. Y resulta de que aquí el pecado no es solo por hacer, sino también por omisión. Recordemos que en Santiago 4:17 nos dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Entonces no es solo que yo hice, porque a veces uno dice, ay no, yo no voy a meter mis manos para que no digan. No,
Si tú pudiste ayudar y no ayudaste, es tan pecado como que hubieses hecho algo malo. Entonces, aquí tenemos que partir del hecho que nosotros pecamos cada vez que desobedecemos a Dios o cada vez que hacemos algo contrario a la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, todos en algún momento hemos hecho o hemos dicho algo de lo cual nos hemos arrepentido y hemos tratado de buscar reparar eso. Pero entendamos que aquí cuando hablamos de pecado, hablamos de acciones que tienen consecuencias eternas. ¿Ok? Igualmente la palabra o la Biblia nos habla de que el pecado se refiere a quebrantar o transgredir la ley de Dios. Y esto lo leemos en Primera de Juan 3:4, en donde dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es importante cuando llegamos a este punto ver dónde arrancó el pecado. Y todos sabemos que el pecado arranca desde el Génesis con Adán y Eva. Y eso lo vemos en Génesis 3, del 1 al 8. Ahí podemos ver, no lo voy a leer en este momento, pero todos sabemos que ahí está reflejado el primer pecado. Si nosotros vamos a la historia del Génesis, nos conseguimos cuál era la relación que tenían Adán y Eva con Dios. Era una relación de armonía, era una relación de amor, era una relación de comunión. De hecho, dice la palabra que Dios paseaba con ellos en el huerto. Ellos no sabían lo que era la maldad, ellos no sabían lo que era el odio, ni el egoísmo. Era una relación muy pura, muy santa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el enemigo viene y trata de, o convence a Eva, o le habla a Eva y le habla y le dice: Dios ha dicho. Fíjense que el enemigo, cuando nos engaña, él es muy sutil. Él incluso, como el enemigo conoce la palabra incluso mejor que nosotros, él llegó y lo que hizo fue cambiar la palabra. Y entonces Eva, oye, como que sí. ¿Qué fue lo que pasó allí? Dejamos de escuchar la voz de Dios y escuchamos la voz de otro cualquiera, del mundo, del enemigo. Eso fue lo que hizo ella en ese momento. Y en eso nos vemos reflejados todos cuando sabemos que Dios es el que nos sostiene, es el que nos levanta, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, es el que nos da paz. Todo eso nos lo repetimos a diario. Pero ¿cuántas veces dejamos de escuchar a Dios y escuchamos la voz del enemigo que nos dice: tú tienes derecho a, no te cales tal cosa, róbate ese dinero, toma tal decisión? Y entonces dejamos de escuchar la voz de Dios y escuchamos la voz del enemigo. Entonces aquí tenemos bien claro qué es lo que pasa una vez que Eva come de ese fruto y le da a Adán, qué es lo que sucede, y vemos las consecuencias. La vemos reflejado en Romanos 5:12, en donde dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué? Porque todos, una vez que pecaron Adán y Eva, que son obviamente nuestros primogénitos, que son los primeros que creó, de ahí venimos todos nosotros, son nuestros padres, todos arrastramos el pecado original. Por eso es que nacemos muertos espiritualmente. Entonces, aquí pasamos a dejar de ser lo que Dios había dicho en Génesis 1:31, bueno en gran manera, cuando creó el hombre. Pasamos a Romanos 3:23, que nos dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo vemos nosotros este pecado? Recordemos que aquí lo importante no es el tamaño del pecado. No, Dios no tiene, como nosotros podemos tener, hizo un pecado chiquito o una mentira chiquita y una mentira grande. Para Dios toda desobediencia es un pecado. Entonces no es el tamaño o la calidad del pecado, es el proceso de desobediencia. No es más pecador el que se roba $1,000 en diferencia al que se roba una manzana. Son tan pecadores, no por el tamaño de lo que se robaron o por lo que se robaron, sino por el solo hecho de robar, que están siendo desobedientes al Señor. Entonces, para nosotros es muy fácil ver el pecado de los demás. Es muy fácil decir: tal persona hizo esto, tal persona se confundió, tal persona tomó tal mala decisión, pero qué difícil es ver nuestros pecados. Nosotros siempre justificamos nuestros pecados. Yo lo hice porque tenía necesidad. Yo permití tal cosa porque tal persona me hizo daño. Entonces, es importante entender
que no son solo los pecados de los demás, sino también los nuestros. Y para Dios no existen niveles de pecado. No hay un pecado más chiquitico, ni hay un pecado más grande. Pecado es pecado y todos sus pecados traen consecuencias. Entonces, si fuese por el tamaño de los pecados o por la calidad de los pecados, nosotros podríamos decir, oye, pero el pecado de Adán y Eva, si lo comparamos con los pecados que estamos viendo hoy en día, tú dirías, ay, ¿por qué el Señor le dio esas consecuencias? Fíjense que un pecado tan pequeño a la luz de los pecados y de los crímenes atroces que podemos ver hoy en día cuando la gente mata, viola, es una cosa que no tiene, las guerras, la destrucción. Tú dices, oye, en comparación a todo eso que hoy en día vemos, ese pecado de Adán y Eva no fue nada. Pero ese pecado fue suficiente para apartar a Adán y Eva de Dios. Entonces entendamos, porque muchas veces pensamos, ay no, fue una mentirita chiquitica lo que yo dije, nada más, una mentirita blanca, bueno, nosotros además le ponemos colores a las mentiras, ¿no? Una mentira blanca nada más, basta una mentira chiquitica para apartarnos de Dios, que fue el caso de Adán y Eva. Entonces fíjense cómo Dios no es, a veces uno puede decir, bueno, es que Dios como que nos puso una trampa ahí, no, Dios siempre ha dejado claro desde el principio cuáles son sus mandamientos y qué es lo que quiere para nosotros. Fíjense que en el caso de Adán, cuando él creó a Adán, él le puso las condiciones que están reflejadas en Génesis 2 del 16 al 17. Él le dijo, puedes comer de todos los árboles menos de este. Él se lo dejó bien claro. Él no dijo, le voy a poner una concha de mango ahí y además va a ser el árbol más bonito, a ver si el bailo. No, él se lo dejó bien claro. Igual nos deja a nosotros bien claro a través de sus mandamientos y a través de sus preceptos a lo largo de toda la Biblia. Él nos deja bien claro qué es lo que Él espera de nosotros y qué es lo que Él quiere para nosotros. Entonces, Él se ha encargado de que eso está ahí reflejado. El tema es que nosotros no leemos la palabra. El tema es que nosotros no la escudriñamos. El tema es que nosotros tratamos de interpretar la palabra como nosotros nos conviene. Y tenemos que ir realmente a la fuente, tenemos que tratar de indagar para ver qué es lo que Dios nos quiere decir a través de esa su palabra. Si lo trasladamos al mundo físico, conseguimos que en el Código Civil venezolano, por ejemplo, en el artículo 2, nos dice, la ignorancia de la ley no excusa de su incumplimiento. Eso aplica también para el caso espiritual. Uno no dice, yo nunca voy a leer los mandamientos porque entonces si yo no lo sé, los voy a poder transgredir y Dios no me va a decir, yo te lo dije. No, el hecho de que tú no los conozcas, el hecho de que tú no conozcas los mandamientos del Señor o lo que el Señor establece en tu palabra, no te deja exento del cumplimiento. Una persona que no sabe los mandamientos y dice una mentira o comete adulterio o mata a alguien, es tan culpable como una persona que se lo sabe de memoria. Entonces no podemos poner como excusa de que, yo no sabía eso, que a Dios no le gustaba. Entonces nosotros como cristianos debemos leer la palabra y debemos entender qué es lo que Dios quiere para nosotros, o cuando vayamos a tomar una decisión, verla a la luz de la palabra, a ver si estamos o no en la decisión correcta. Entonces, de aquí partimos de que toda desobediencia, si vemos el pecado como una desobediencia a la palabra del Señor, toda desobediencia que nosotros tengamos en la palabra va a traer unas consecuencias en nuestras vidas. Y eso es el tema de hoy, que entendamos que independientemente del perdón, de la bondad del Señor y de todo, hay unas consecuencias que siempre se van a quedar en nuestra vida cuando nosotros pecamos. La única forma de evitar las consecuencias es evitando el pecado. Es la única. No hay otra forma de evitar las consecuencias. Entonces le voy a leer algunas de las consecuencias que nos trae el pecado. La primera, el pecado trae la muerte. Esto nos lo dice en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Cuando nos está hablando aquí de muerte, claramente nos está hablando muerte espiritual, que es como nacemos todos. Todos nacemos espiritualmente muertos y después cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, obviamente nuestra alma vuelve, que pasamos a un alma vivificada. Pero en muchos casos, y eso lo vemos a lo largo de la Biblia, no solo fue una muerte espiritual, también fue una muerte física. ¿Ok? Producto porque si leemos la ley del Antiguo Testamento vemos que la mayoría de los pecados, la paga de ese pecado era, vas a morir por el adulterio, vas a morir por haber matado a otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? La segunda consecuencia, el pecado te aleja de Dios. Aquí lo dice en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También nos lo dice Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras,
¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y en Isaías 59 del 1 al 2 nos dice: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Cuando vemos esto y tú dices, nos aleja de Dios, muchas veces nosotros, cuando no sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, decimos, wow, Dios se apartó de mí, Dios se alejó. Y esto nos dice, no es Dios quien se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Dios siempre está. Pero es normal que cuando nosotros sabemos que hicimos algo malo, no nos sentimos dignos de acercarnos a Dios. No nos sentimos dignos de alabarlo. No nos sentimos, porque el enemigo nos dice, estás sucio, no te puedes acercar hacia Dios, tú no puedes buscar de Dios, Dios es demasiado santo para ti para que tú te acerques. Él quiere que nosotros nos quedemos en el pecado cuando el Señor nos dice, si usted pecó, venga y corra a mí, que yo soy el único que te puedo limpiar. Nosotros no podemos esperar a que estemos limpios de pecado para ir a Dios, porque si nunca lo vamos a hacer. Tenemos que, una vez que pequemos, debemos correr primeramente a Dios, que es el único que nos puede levantar. El pecado destruye a la persona. Aquí nos dice en Gálatas 6, de 7 al 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aquí se cumple la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que nosotros sembramos en el espíritu nos va a acercar más a Dios. Todo lo que sembremos en la carne nos va a alejar más de Dios. El cuarto punto es, el pecado esclaviza a la persona y le da potestad al enemigo para controlar su vida. Aquí tenemos a Juan 4, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y en Juan 8:44 nos dice, el padre de ustedes es el diablo, hablando de los pecadores, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Nosotros tenemos que tener claro que cuando nosotros tenemos una vida de santidad, el enemigo no tiene potestad en nuestra vida. Quien controla nuestra vida es Dios a través del Espíritu Santo. En el momento que nosotros pecamos y nos apartamos de Dios, el que toma el control de nuestra vida es el enemigo. Y por supuesto, una vez que él toma el control de nuestra vida, él no nos quiere soltar. Él quiere que nosotros nos quedemos viviendo en el pecado. ¿Okay? El enemigo no nos puede tocar mientras nosotros estemos dentro de la voluntad del Señor, porque el Señor se encarga de que así sea. Pero el momento que nosotros nos alejamos y somos desobedientes al Señor, le abrimos una brecha al enemigo en nuestra vida que le permite al enemigo y le da potestad sobre nuestra vida. Entonces, eso es importante que lo tomemos en consideración. El quinto punto, el pecado produce condenación eterna. Aquí lo vemos en 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí estamos hablando claramente cuando dice que produce condenación eterna, es cuando yo no me aparto del pecado y decido quedarme en el pecado. Cuando yo decido ir al Señor y confesar mis pecados y el Señor me perdona, obviamente esta consecuencia es quitada de mi vida, ya yo no voy a tener una condenación eterna. Pagaré las consecuencias de mi pecado aquí en la tierra, pero por lo menos no voy a tener esa condenación eterna.
El punto número 6, el pecado causa dolor en el alma de la persona. Aquí nos habla en Salmos 32, 3 al 5, David nos dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Lo que tenemos que tener claro es que cuando nosotros pecamos, nuestra alma está atada. Y como está atada, obviamente hay dolor en nuestra alma, porque quien controla nuestra alma y quien controla nuestra vida en ese momento es el enemigo, porque ya le abrimos las puertas para que él lo pudiera hacer. El punto número 7, el pecado entristece a Dios. Aquí en Efesios 4:30 dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Por qué se entristece el Señor? Porque desconocemos su autoridad, desconocemos su palabra, porque nosotros cuando decidimos escuchar otra voz, estamos diciendo que la otra voz es más importante para nosotros que la voz de Dios. ¿Ok? Tenemos en poco su palabra. El punto número 8, el pecado trae consigo más pecados. En Isaías 31 vemos: ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no son los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Aquí tenemos claro que una vez que nosotros pecamos y cometemos un error, como nosotros normalmente no corremos al Señor para decir: Señor, hice esto, normalmente un pecado trae como consecuencia otro pecado para tapar mi pecado, y eso se convierte en un círculo vicioso, pecado tras pecado, porque necesito mantener esa nueva situación que hay en mi vida y que los demás no lo conozcan. Entonces, para taparlo, lo que voy es pecado tras pecado. El punto número 9, que me parece un punto bien importante, es: el pecado puede cambiar los planes de Dios que tiene para mi vida. Dios tiene planes de bien para nosotros siempre, así estemos pasando por dificultades, por valles de sombra de muerte, porque todo eso es parte del proceso y el Señor nos lo dijo. En este mundo tendrán aflicción, pero tranquilo que yo he vencido al mundo, nos dice la palabra de Dios. Las bendiciones de Dios, Él nos las va a dar cuando estamos en obediencia, no cuando estamos en pecado. Entonces aquí vamos a ver 3 ejemplos cómo el pecado puede cambiar la voluntad de Dios para tu vida. El primer caso lo conseguimos en el Génesis con Adán y Eva. En Génesis 3:23 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra del que fue tomado. Cuando Adán y Eva pecaron, estamos claros que Dios los sacó del huerto y ellos no volvieron. Aquí nos tenemos que preguntar: ¿ellos se arrepintieron de su pecado? Seguramente. ¿Dios los perdonó? Sí. ¿Pero los volvió al Edén? No. ¿Cuál era el plan original de Dios? Que ellos vivieran en el Edén, ¿cierto? Cuando ellos pecaron, Dios les sacó del Edén y les dijo: ahora van a estar de este lado. ¿Cambió o no cambió el plan de Dios para ellos? El segundo ejemplo lo vemos en el pueblo de Israel. Lo leemos en Deuteronomio 1:34 al 36. Dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Si recordamos la historia del pueblo de Israel, recordamos que ellos estaban cautivos en Egipto, y el Señor levanta a Moisés para que vaya a rescatar a su pueblo. La intención original de Dios, ¿cuál era? Sacar a su pueblo de Egipto para que llegaran a la tierra prometida, ¿cierto? Y Él se encargó de darle durante todo el tiempo. Eso era un recorrido que debió haber durado una semana, semana y media, y estuvieron 40 años en el desierto. Y en ese tiempo el Señor se cansó de darle señales de su presencia. Le abrió el mar, les mandó el maná. Cuando pidieron carne, les mandó las codornices. Estuvieron 40 años en el desierto y los zapatos crecían con ellos, la ropa no se envejecía, tenían la columna de nube, tenían la columna de fuego. Y con todo y eso, ellos tenían el corazón endurecido, y cada vez que podían decían: yo me quiero regresar, yo quiero volver atrás. Entonces,
Fíjense, el plan inicial de Dios era, de hecho mandó los 12 espías para que fueran a revisar la tierra, y de esos 12 espías, solamente Josué y Caleb vinieron diciendo, es verdad, hay gigantes, pero Dios, es una tierra maravillosa. O sea, de hecho se trajeron un racimo de uvas gigantesco, y ellos dos fueron los únicos que creyeron, nosotros sí podemos, porque va a ser Dios el que va a luchar con nosotros. Pero los otros 10 dijeron, no, eso es imposible, no, mejor quedémonos aquí. Y el resto del pueblo, ¿a quién le hizo caso? A esos 10. ¿Qué fue lo que Dios dijo? De aquí viene este versículo. ¿Sabe qué? Por cuanto no me creyeron y endurecieron su corazón, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo el plan de Dios original era que todos entraran, y al final ninguno entró. Pero entraron, ¿por qué? Porque sencillamente ellos fueron desobedientes al Señor. Y el tercer ejemplo lo vemos en Moisés. ¿Quién no conoce a Moisés? Un hombre que tuvo un encuentro con el Señor, un hombre que intercedió por el pueblo. Si no hubiese sido por Moisés, yo creo que a la semana ya el pueblo hubiese sido exterminado. ¿Cuántas veces Moisés intercedió por el pueblo diciéndole, Señor, por favor, Señor, por favor? Y el Señor mantuvo a su pueblo porque Moisés intercedía. De hecho, Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le permitió ver su gloria, ver su presencia, aunque fuera la partecita atrás, pero la vio. Es el único ejemplo que tenemos de eso en la Biblia. Y fíjense cómo después de haber pasado todo lo que pasaron en el desierto con ese pueblo, llegaron a una tierra en donde no había agua. Todos no sabemos esa historia. Eso nos lo conseguimos en Números 20 a partir del versículo 8. Entonces todo el mundo, todos los del pueblo empezaron a hablar contra Moisés y contra Aarón otra vez, ¿por qué nos sacaron de la tierra si allá teníamos agua? Y entonces ellos, obstinados, obviamente fueron a la presencia del Señor y le dijeron, Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor le da estas instrucciones, le dice, toma tu vara y pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir a todo el pueblo. Luego, en presencia de todos, ordénale a la roca que les dé agua, y sacarás agua de la roca y beberá todo el pueblo y su ganado. Moisés hizo lo que Dios le mandó y tomó la vara que estaba en la presencia de Dios. Luego Moisés y Aarón reunieron delante de la roca a toda la gente, y Moisés les dijo, óiganme bien, rebeldes, ¿acaso quieren que saquemos agua de esta roca para que ustedes beban? Mientras decía esto, Moisés golpeó 2 veces la roca con la vara, y empezó a salir tanta agua que toda la gente y su ganado bebieron. Pero Dios le dijo a Moisés y a Aarón, ustedes no creyeron en mí, ni me honraron delante de los israelitas. Por eso no entrarán con ellos al territorio que les voy a dar. Fíjense que un detalle tan pequeñito, el Señor le dijo, tú le vas a hablar a la roca. Y él estaba tan molesto que le pegó con la vara. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? Dios nos dice, ayuda a tal persona. No, yo no lo voy a ayudar. O toma, y le tiramos las cosas. Fíjense como algo tan sencillo, él le dijo, háblale, y él le pegó, igualito salió agua. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Le dijo, ¿ustedes creen que cuando él seleccionó a Moisés y le dijo, saca a mi pueblo de Israel, él tenía pensado decir, no, este se va a morir en el desierto y no va a entrar en la tierra prometida? Si alguien tenía derecho de entrar a esa tierra era Moisés. Y fíjense que por un pequeño detallito, el Señor le dijo, no vas a ver la tierra. Y todos sabemos que la vio de lejos y no pudo entrar a ella, solamente por haber sido desobedientes. Entonces, como una pequeña desobediencia, algo que nos parece insignificante, Dios nos dijo una cosa y nosotros hicimos otra, al final se obtuvo el resultado, pero no lo hicimos como Dios lo quiso. ¿Cómo puede cambiar nuestro destino? Entonces, ahora les voy a hablar de un personaje de la Biblia que a mí me encanta y que yo creo que tiene mucho jugo para sacar, David. Porque yo creo que si hay alguien en la Biblia en donde se ven claritos las consecuencias de sus pecados, es en David. Entonces, quiero que entendamos y que tengamos claro qué es lo que yo quiero reflejar con esto. Que toda desobediencia trae consecuencias negativas para nuestras vidas. Independientemente de que el Señor nos perdone, que tenga planes maravillosos para nosotros y que nos siga usando, independientemente de eso, siempre va a traer consecuencias a nuestra vida. Entonces, hay 2 pecados que todos sabemos que hay en la vida, o 2 momentos de pecado que todos sabemos que hay en la vida de David. El primero de esos pecados es cuando el adulterio de Betsabé y cuando él manda a asesinar a Urías Eteo, y el segundo es en el censo de Israel. Entonces, recordemos primero lo que pasa en el tema del adulterio. Justo en el momento que sucede esto, era el momento, dice la palabra de Dios, en que los reyes deberían estar en la guerra.
Pero David decidió mandar a su ejército y él quedarse en su palacio. Primer error, Dios a veces quiere que nosotros estemos en un lugar y nosotros decidimos no ir, y el hecho de que estemos en el lugar incorrecto hace que nosotros podamos pecar, ¿ok? Él debió haber estado en la guerra y se quedó en el palacio. Entonces, narra la palabra que él estaba en el palacio, estaba caminando por los pasillos y volteó y vio a una mujer bañándose, que era Betsabé, y la codició, la deseó. Y no solo eso, sino que bueno, la mandó a llamar, vino, tuvo relaciones con ella. Él pensaba que bueno, que nadie se había enterado, sino obviamente la gente de su confianza. Pero resulta de que después Betsabé le informa que estaba embarazada. Entonces bueno, él mandó a llamar a su esposo, que era Urías, Eteo, que estaba en la guerra, lo manda a traer y lo invita a un banquete y lo emborracha, porque fíjense qué fácil hubiese sido para David decir, wow, ir a los pies de Dios, que él tenía una relación maravillosa con Dios, y decirle, Señor, me equivoqué, y que el pecado hubiese quedado ahí. Pero fíjense cómo el pecado trajo más pecado. ¿A quién estaba escuchando él? Al enemigo. Fíjense que él tenía una relación con Dios maravillosa, porque Dios lo consideraba él, primero el cantor de Israel, y segundo lo llama, el único que llama un varón conforme a mi corazón. ¿Qué relación tenía David? De hecho, lo escoge y lo unge como rey. Y fíjense que él, estando en el pecado, a pesar de que él conocía tanto del Señor y escribió esos salmos maravillosos, fíjense cómo él cayó en un pecado, no fue capaz de parar el pecado, y cómo ese pecado desencadenó más pecado. Entonces él manda a llamar a Urías, lo emborracha, le da comida y le dice, duerme esta noche en tu casa y te vas mañana. Pero él era uno de sus guerreros más valientes, y él dijo, no, yo tengo que dormir en el patio. ¿Cómo yo voy a llegar a dormir en mi casa cuando el resto de mis compañeros están en la guerra? Y, o sea, no le salió tan bien el cuento a David, y fíjense cómo él tuvo que inventarse una nueva cosa y dijo, bueno, voy a tener que matar a este. Como que si eso hubiese sido la solución. Yo no sé qué estaba pensando en ese momento, pero igualito pensamos nosotros cuando estamos en pecado. Y resulta de que él le da la carta él mismo, que él llevó en sus manos, y le entregó al jefe del ejército y le dijo, ponme delante en la guerra para que te maten. Y efectivamente así fue, lo pusieron al principio y lo mataron. Entonces, una vez que lo mataron, él pensaba que con eso iba a solucionar todo, para que vean cuando estamos en pecado cómo pensamos cosas que no tienen sentido. Resulta de que, bueno, él manda a pobrecita Betsabé, se quedó sin marido, tráiganmela para acá, y la trajo para su casa pensando en que así, y todo iba a quedar ahí desapercibido. Resulta de que, obviamente Dios, que todo lo ve, nosotros pensamos que hay cosas que Dios no ve, que los demás no lo ven, pero Dios ve todo. Dios buscó al profeta Natán y le dijo, yo quiero que vayas donde David y lo encares con este proceso. Entonces llegó el profeta Natán y le echa un cuento y le dice, tú sabes que habían dos hombres, uno rico, uno pobre. El rico tenía muchos ganados, muchas ovejas, muchos corderos, y el pobre tenía un solo corderito que lo cuidaba, que le daba de comer en su seno, y le echa todo aquel cuento y le dice, y bueno, llega un invitado al hombre rico, y el hombre rico va y le quita el único cordero al pobre y lo mata para su invitado. Y él obviamente entra en ira y le dice, ese hombre hay que matarlo, ese hombre se merece la muerte. Y ahí le dice el profeta, ese hombre eres tú. Entonces, aquí vamos a entrar en lo que les voy a leer, y lo conseguimos en 2 de Samuel 12, del 7 al 13. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Escuchen este versículo. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Aquí está la clave del pecado. Tener en poco la palabra de Jehová. Esto fue lo que le pasó a David, y esto es lo que nos pasa a nosotros cada vez que cometemos pecado. Consideramos que la palabra del otro, de cualquier otro, es más importante que la palabra de Dios. Haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, aquí vienen las consecuencias, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteos para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová,
He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Por qué le dijo no morirás? Porque en la ley antigua, tanto el adulterio como el asesinato se tenían que pagar con la vida. Y el Señor le dijo: no morirás, porque yo he redimido tu pecado. Eso quiere decir, el Señor lo perdonó porque Él le dijo: yo he pecado contra ti. Fíjense que todos los pecados, y esto lo vemos aquí, lo vemos también en el caso del hijo pródigo, cuando él le va a pedir perdón, dice: he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué pecamos contra Dios? Porque todos los pecados son desobediencia. Independientemente de que yo le pueda hacer algo a Soria, le hago daño a Soria, yo no pequé contra Soria, yo pequé contra Dios. Le hice daño a ella, pero pequé contra Dios. Por eso es que él dice: he pecado contra Dios. Pero Dios, como tenía planes grandes con David, no le mandó la muerte. Le dijo: yo te perdono. Y de hecho le perdonó tanto que ustedes ven, por ejemplo, en el caso de Salomón y de otros reyes posteriores, que le dice: ustedes que anduvieron en los pasos de David su padre. Pregunto, ¿eran los pasos malos? No, era lo bueno. Eso quiere decir que Dios se olvidó del pecado de David, lo borró por completo de su mente. ¿Por qué? Porque no solo él le pidió perdón, sino que se arrepintió y se apartó del pecado. Porque más nunca vemos en la Biblia que digan que él otra vez volvió a cometer adulterio o que mató a alguien más. De hecho, tuvo la oportunidad de matar a Saúl en varias oportunidades y no lo hizo, porque él decía: yo no puedo matar al ungido del Señor, a pesar de que él también era ungido. ¿Ok? Entonces, fíjese, aquí es importante entender varias cosas. Primero, el Señor no le mandó la muerte, pero hay otros que no corrieron con la misma suerte. Tenemos el caso, por ejemplo, de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. No sé si recuerdan el caso, que ellos llevaron un fuego extraño delante del Señor, que el Señor no reconoció y los mató. Aquí no hubo posibilidad de perdón, los mató, porque ese era el pecado. Y en el caso de Ananías y Zafira, que tampoco no tuvieron la oportunidad. El Señor, cayeron muertos ahí solamente por haber mentido en relación por el valor de una propiedad. Fíjense cómo David, por eso es que le dice: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Aquí es importante que entendamos algo. Nosotros pensamos que pecamos y en la consecuencia la vamos a ver de inmediato. Hay consecuencias que se ven de inmediato y hay consecuencias que puedes verlas años después, a lo mejor hasta cuando ya tú te olvidaste de lo que hiciste, pero de que la vas a recibir, la vas a recibir. ¿Ok? Y tenemos que entender que no hay una relación aquí entre perdón y consecuencias de pecado. El Señor nos perdona, pero las consecuencias del pecado no nos las quita. ¿Ok? Y pruebas con consecuencias de pecado. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar cuando estamos pasando por una prueba que el Señor nos manda y cuando estamos pasando por una consecuencia que nos la buscamos nosotros mismos. ¿Ok? Porque muchas veces estamos pasando por consecuencias y decimos: ay, es que el Señor me está haciendo pasar por esta prueba. No es una prueba, es una consecuencia de un error que tú cometiste en algún momento. Entonces veamos, por ejemplo, en el caso de David, ¿cuál es alguna de las cosas que tuvo que pasar como consecuencia? Primero, el hijo, producto del adulterio, murió al haber nacido. Segundo, fue violada su hija Tamar por su medio hermano Amnón. Absalón mata a su hermano Amnón. Absalón se rebela contra David y se acuesta con las concubinas de su padre a plena luz pública, tal cual se lo había dicho Dios. Después muere Absalón y muere Adonías, su hijo. Y podemos pasar una prédica completa hablando de todas las consecuencias. La pregunta es, que nos tenemos que preguntar aquí: David era un varón conforme al corazón de Dios. Dios lo perdonó y no permitió que muriera porque él tenía planes maravillosos para David, porque si David hubiese muerto, no se hubiese cumplido el plan de él, porque Jesucristo viene de David. Y él lo perdonó, se olvidó de su pecado, mas nunca vemos en la Biblia que nadie lo recuerda, como somos nosotros que nos la pasamos sacándole los pecados a todo el mundo. ¿Te acuerdas cuando Dios se olvida completamente de los pecados? Cuando nosotros nos arrepentimos y nos apartamos. Pero fíjense cómo, a pesar de que él tenía planes maravillosos como con David, fíjense todas las consecuencias que David tuvo que pasar, porque si alguien tuvo una vida complicada fue David. Entonces,
si nosotros que no somos ni las mujeres conforme al corazón de Dios, porque de repente no tenemos ese corazón como lo tenía David, ¿cómo más, o los hombres, cómo más no vamos a tener que vivir las consecuencias de nuestros errores? Y el segundo pecado que cometió David fue el censo del pueblo. Fíjense cómo aquí el enemigo es bien habilidoso. Recordemos que independientemente de todas estas situaciones que estaba viviendo David, Dios estaba con él, porque no fue que Dios lo abandonó, Dios seguía estando con él. Tenía un corazón dispuesto para el Señor. Él no iba a una sola guerra sin decirle al Señor, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le decía, vas a hacer esto. Y él le decía, tú esta vez vete de frente, y él lo hacía de frente. Esta vez rodéalo por detrás, y él lo rodeaba por detrás. Él siempre fue obediente y siempre buscó la dirección del Señor. Y David tenía claro que la victoria que él tenía en cada una de las guerras era porque definitivamente era Dios quien se la daba. Él sabía que no era la fuerza de David, ni que él tenía los guerreros más valientes, ni que tenía las mejores armas, ni los caballos. No, él sabía, y todos ellos sabían que las victorias venían por Dios. Fíjense cómo el enemigo en este momento, él había crecido mucho su reino, había crecido mucho su ejército, y cómo el enemigo puso en el corazón de David ese deseo de, oye, déjame ver qué tanto ha crecido, yo quiero saber cuánta gente tengo. El censo aquí no es el problema es el motivo que llevó al censo, porque él quería saber con cuánto ejército contaba, porque él quería saber cuánto ejército tenía, si el Señor le iba a dar la victoria con 5 o con 5,000. Era porque simplemente el enemigo llenó su corazón de arrogancia y dijo, yo necesito saber. De hecho, cuando él quiso hacer el censo, él se lo dijo al jefe de su ejército y él le decía, no lo hagas. Todo el mundo se oponía al censo, pero al final lo estuvieron haciendo porque era el rey el que lo estaba mandando. Entonces, una vez que pasa el censo, que hacen el censo, una vez que tienen los resultados, nos conseguimos aquí en 2 de Samuel 24, del 10 a 15, y entonces el versículo 10 dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre a tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de los enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son mucho más que caiga yo en las manos de los hombres. Y Jehová envió una peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Otra cosa importante aquí, que nosotros pensamos que nosotros cometemos un pecado y los que vamos a pagar por el pecado somos nosotros, y resulta de que no. Resulta de que paga nuestra familia, todo el que está a nuestro alrededor, si somos jefes, todos los que están debajo de nosotros. ¿Ok? Entonces fíjense cómo un pecado por una cosa inocente que parecía inocente terminaron muriendo 70,000 personas. ¿Cuántos pecados y cuántos errores nosotros cometemos en nuestra vida y arrastramos con nosotros a nuestra familia? Arrastramos a nuestros hijos, arrastramos a nuestros padres, a nuestros hermanos en la fe. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, después de que vemos todo esto y que todo esto parece malo, la pregunta es, si hemos caído en pecado, ¿cómo vencemos el pecado? Esto es lo más importante que tenemos que entender, y yo creo que es la parte fundamental de esta palabra, es todos vamos a pecar, porque de hecho todos somos seres humanos, todos venimos con esa naturaleza en nuestros genes, todos vamos a pecar, todos hemos sido desobedientes, estamos siendo desobedientes o vamos a ser desobedientes, o las 3 cosas. Todos estamos claros y Dios lo tiene muy claro. Ninguna posición que nosotros podamos tener, podamos ser pastor, apóstol o como lo quieran llamar, eso no te hace exento de pecar. Todos estamos y todos tenemos las mismas probabilidades de pecar. ¿Okay? Obviamente, mientras tú estés más cerca de Dios, más en comunión con Él, leyendo su palabra y lo conozcas más, quizás las posibilidades son menos que aquel que ni siquiera conoce la palabra, no se congrega, no lee la Biblia, etcétera, etcétera. Pero todos vamos a pecar. Y como ya les dije, pecado
es pecado. Entonces, 1 Corintios 10, 12, lo voy a leer en la versión TLA, nos dice: por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. ¿Ok? Sí, en la versión Reina Valera dice: el que esté firme, mire que no caiga. ¿Ok? Entonces muchas veces nosotros, ay no, yo tengo una vida de santidad, yo voy a la iglesia, yo leo la palabra todos los días. Usted tiene posibilidades de caer, no nos podemos confiar, tenemos que estar apercibidos todo el tiempo. Todo lo que estamos viendo afuera tenemos que pasarlo por la palabra de Dios, filtrarlo por la palabra de Dios, estar todo el tiempo cerca de hermanos, porque hay veces que nosotros no nos damos cuenta. ¿Ok? Porque acuérdense que nosotros somos unas estrellas para justificar nuestros pecados, pero de repente tener a alguien al lado, conocedor de la palabra, que nos diga: mira, ten cuidado, no te acerques a tal persona no te conviene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Dios sabe que todos vamos a pecar, pero Él también quiere que todos nosotros nos arrepintamos, vayamos a Él para que podamos alcanzar el perdón de sus pecados. Entonces en Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, yo creo que existen, vamos a hablar de 3 pasos fundamentales para vencer el pecado. Lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. Si yo no reconozco que he pecado, pues obviamente que voy a llevar delante de Dios. ¿Qué le voy a decir a Dios si yo creo que yo soy justa? Los que pecan son los demás. Tenemos que reconocer el pecado en nuestras vidas y tenemos que confesarlo delante del Señor. En Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces no es: ay, bueno, Dios conoce todo, Dios sabe que yo pequé, pues bueno, nada, yo no se lo tengo que decir. No, Dios quiere que nosotros lo reconozcamos y lo confesemos delante de Él. Segundo, que nos quebrantemos, nos arrepintamos y nos humillemos delante del Señor. Tenemos que no solo decir: ah, bueno, sí, Señor, ajá, sí, está bien, me robé eso, pero ajá, ¿y qué? Voy a ir mañana y me lo voy a robar otra vez porque tú sabes que yo tengo hambre y yo no quiero trabajar. No, o sea, Él quiere no solo que lo reconozcamos, sino que nos arrepintamos del pecado, y que podamos apartarnos del pecado. Y el tercer punto es que restituyamos a la posición original de hijos. Eso implica dejar el pecado y volver a la situación en la que estábamos antes del pecado. Una vez que pasamos estos 3 pasos, los reconocemos, los confesamos, nos arrepentimos y volvemos a la posición original. En este momento, que hacemos esto con el Señor, nosotros restituimos o restablecemos esa relación con el Señor y podemos apropiarnos de las promesas del Señor y de la bendición y de la gracia del Señor a través de la muerte de Jesucristo en la cruz. Recordemos que la sangre de Cristo y el sacrificio de Jesucristo están por encima de cualquier pecado. No hay ni un solo pecado, salvo la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es lo que habla la palabra de Dios, pero de resto no hay ni un solo pecado que el Señor no pueda perdonar. El Señor puede perdonar todos nuestros pecados. Lo que pasa es que le creemos más al enemigo, que nos dice: no, el Señor, ¿cómo tú vas a ir a la iglesia? Te van a ir a ver feo. No, ¿cómo tú vas a decir eso? No reconozcas tus pecados porque tú tenías derecho. Si nosotros no restablecemos nuestra relación con el Señor, porque una cosa es que nos equivoquemos y otra cosa es que vivamos en el pecado, porque todos nos vamos a equivocar, pero una cosa es que yo me pequé, me sacudo, me levanto y le digo: Señor, me equivoqué, ayúdame, y otra cosa es que me quede revolcándome en el pecado y haciendo del pecado mi nueva forma de vida. Entonces aquí nos conseguimos en Colosenses 2, de 13 al 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Isaías 55:7 nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, lo importante de todo esto es que el Señor tiene una gracia disponible para nosotros, que es la gracia que nos perdona. Es el Dios que no nos condena, que no nos juzga, que no me dice: ven acá, pero explícame por qué. No,
Él no te pide explicaciones, porque Él además sabe incluso antes de que tú peques. Él lo que quiere es que nosotros nos reconozcamos, nos arrepintamos y volvamos a la posición original. Y Él hizo esto posible. Fíjense que cuando Adán y Eva pecaron, y eso lo sabemos todos, enseguida el Señor se ideó un plan B y dijo: yo tengo que rescatar a la humanidad, y desde ese momento ya preparó a Jesucristo para que viniera al mundo y muriera por nuestros pecados. Jesucristo vino a morir por todos nosotros. Él clavó todos los pecados en la cruz, dice la palabra, pero nosotros tenemos acceso a eso cuando reconocemos a Jesucristo. Si nosotros no reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y creemos en lo que Él hizo en la cruz y que eso es válido para nosotros, Él pudo haber muerto por mí, pero yo no me apropio de esa promesa. Entonces el Señor quiere que como nosotros estemos así en el peor de los pecados, vayamos a Él. Muchas veces uno piensa: no, yo voy y me acerco al Señor cuando yo estoy bien, cuando yo deje de beber, cuando yo deje de fumar, cuando yo deje de mentir. No, el Señor quiere que vengamos ya, así como estamos, así llenos de pecado, porque el único que tiene el poder para limpiarnos de esos pecados y apartarnos es el Señor, es el Espíritu Santo. Pero si nosotros no llegamos a Él y le decimos: Señor, no puedo, Señor, ayúdame, definitivamente el Señor no va a hacer nada. Entonces debemos venir a Él, y eso es lo que nosotros debemos predicar, porque recordemos que el Señor dice que Él no vino a buscar sanos, sino Él vino a buscar enfermos. Entonces las iglesias no son una reunión de gente sana, santa y maravillosa. Las iglesias son reuniones de gente enfermas. Todos aquí tenemos un pecado, todos aquí tenemos algo que arrastramos, todos aquí tenemos algo de lo cual nos arrepentimos, todos aquí sabemos que tenemos cosas en nuestras vidas que no deberían estar. Pero esa es precisamente la gracia del Señor, que Él nos abraza y nos recibe, así como Él vio al hijo pródigo y le dijo: venga para acá y vamos a hacer fiesta. Yo no voy a esperar que tú te limpies, ni que me expliques, ni qué hiciste con el dinero. No, yo lo que quiero es recibirte, porque este mi hijo mío se ha perdido y ha vuelto. ¿Ok? Y eso es lo que hace con cada uno de nosotros cuando nos apartamos de Él, cuando nos separamos. Y cuando volvemos a Él, Él nos está esperando. Él corre a nosotros. Él solamente nos ve de lejos y corre a nosotros, así como fue en el caso del hijo pródigo. Él no es que nosotros llegamos: ay, papito, perdóname. No, Él está más dispuesto a perdonar que nosotros a pedirle perdón. ¿Ok? Y Él llega y nos abraza con ese amor y nos dice: tranquilo, tú reconócemelo y yo me olvido de tu pecado y te restablezco a tu posición de hijo. Entonces es importante que para poder recibir esta bendición y para podernos aferrar a todo eso que el Señor o Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, es importante reconocerlo como nuestro Señor y Salvador y empezar una relación con Él. Posiblemente todos los que estamos aquí ya tenemos una relación con el Señor. No es solo una relación de reconocerlos y quedarnos ahí, sino Él quiere que vayamos más allá. Una relación de comunión con Él, de lectura de la palabra, de oración, y que tengamos una vida que lo refleje a Él, porque Él nos mandó a que nosotros fuéramos y lleváramos su palabra. ¿Y cómo podemos nosotros llevar su palabra si no la vivimos, si no la reflejamos? ¿Cómo alguien te va a creer si tú le dices: perdona, pero saben que tú no perdonas? Si te dicen: olvida el chisme, pero saben que tú te la pasas chismeando. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestras vidas y dejar que el Señor obre en nosotros para poder nosotros reflejar al Señor, no solo con lo que decimos con nuestra boca, sino más importante, con nuestras acciones. Entonces, bueno, vamos a hacer primero una oración para todos aquellos que no han recibido o que no han aceptado, que no tienen esa comunión con el Señor. Vamos a hacer una oración. Esa bendición de poder tener ese perdón está a una oración de distancia, y es una oración que solamente el Señor te pide que repites algo muy sencillo. Él no te pide: apártate del pecado. No, Él sabe que tú no te puedes apartar solo. Él te dice: ven a mí y yo te ayudo a que tú te apartes. Ese es el orden correcto. Entonces, podemos hacer esta oración para todos los que nos están viendo a través del canal de YouTube, que no tienen una relación con el Señor, que han leído la palabra, que saben que tienen una vida de pecado y no saben cómo salir de ese pecado. La solución a todo esto es Dios, es Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz. Pero Él te pide que lo recibas, que lo reconozcas como tu Señor y Salvador, para poder tener acceso y tener derecho de recibir esa gracia que el Señor nos da. Señor Jesús, repitan conmigo todos los que no tienen una relación con el Señor. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, yo reconozco que te necesito, que ese sacrificio de Jesucristo en la cruz
fue válido también para mí. Yo quiero apropiarme de cada una de tus promesas. Yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Te pido que me limpies de todos mis pecados, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que transformes mi vida para que se pueda cumplir tu propósito original en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración, para todos los que nos están viendo a través del canal y no tenía una relación con el Señor, la palabra de Dios dice: si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en el corazón que Él se levantó de los muertos, serás salvo. Si usted lo hizo realmente creyendo que el Señor tiene el poder para limpiarte de tus pecados, para levantarte y para sanarte, el Señor ha depositado el Espíritu Santo dentro de ti y va a comenzar el proceso de transformación en tu vida. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta tu palabra, Padre, porque no hay un solo problema en nuestra vida al que tú no le tengas una solución, Señor. Tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Yo te pido, Señor, que tú permitas que nosotros prestemos oído siempre a tu palabra y no le prestemos el oído al enemigo que siempre nos quiere engañar. Yo te pido, Señor, ayúdanos a doblegar nuestra carne, Señor, y hacer crecer nuestro espíritu para que cada día podamos tener una comunión más íntima contigo que nos permita entender tu palabra y no solo entenderla, sino vivirla, Padre. No permita que seamos oidores olvidadizos, como dice tu palabra, Señor, sino que la vivamos, que sea parte de nuestro ser y que podamos reflejarte, Señor, como tú eres, que te podemos reflejar ante el mundo y la gente pueda ver en nosotros tu reflejo y nosotros podamos decir con orgullo que somos seguidores de Cristo, que somos cristianos, que más hablen nuestros hechos que nuestras palabras, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén.